Estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos en el capítulo 2 hablando de los patriarcas. En esta ocasión estaremos resumiendo la lección 2.4. La lección 2.4 tiene algunos temas. Uno de los primeros temas con los que empiezo, el primer tema con el que empieza es una introducción sobre José. Después nos vamos a hablar de José como el hijo favorecido, el hermano odiado, y toma en base Génesis 37. El tercer tema que vemos en este capítulo, en esta lección, es a José, el sirviente de confianza, prisionero e intérprete de sueños. Eso lo encontramos de Génesis 39 a Génesis 41. Y también tenemos el tema viendo a José como el rescatador familiar. Y eso pues va a estar basado en Génesis 42 al 50. Muy bien, pues vamos con el primer tema de esta lección, y como ya les dije, toda la historia de José se encuentra desde Génesis 37 hasta Génesis 50, ocupando 14 capítulos ahí al final de Génesis. ¿Qué viene en mente cuando pensamos en José? A lo mejor se nos viene a la mente rápido José el soñador, o José el de la túnica de diversos colores. A lo mejor pensamos en aquel José que posteriormente se convirtió en el gobernante de Egipto. Pero la historia de José involucra mucho más que nada más esas observaciones. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Pues para empezar les puedo decir, y nos comentaba el libro, nos encontramos con viejos problemas familiares de favoritismo y también celos. La historia de José nos enseña importantes lecciones acerca de las peleas familiares y del perdón. También nos enseña de la tentación y la victoria, nos enseña la soberanía y la gracia de Dios a pesar de las dificultades, nos habla del abandono y las pruebas severas. Y acerca de José, ¿qué podemos aprender de su historia? Pues José llega a estar muy cerca de demostrar algunas de las cualidades bíblicas que nosotros como creyentes deberíamos imitar. Claro, no fue perfecto, pero él se acercó muchísimo a lo que Dios pedía de él y a lo que Dios reclamaba de él también. Algunos de los eventos significativos en la vida de José que vamos a encontrar en esta lectura del Génesis 37 al 50, pues en Génesis 37 vemos cuando José fue odiado por sus hermanos y es vendido. Génesis 38 nos habla de Judá y Tamar. Génesis 39 nos habla de José, de la esposa de Potifar y la prisión. Génesis 40 y 41 nos habla de cuando José interpreta sueños y es promovido. Génesis 42 habla de los hermanos de José en búsqueda de alimentos ahí en Egipto. Génesis 43 nos habla del segundo viaje de los hermanos de José a Egipto. El siguiente capítulo, el 44, muestra la súplica de Judá por Benjamín. El capítulo 45 nos habla de José y sus hermanos reconciliándose. Capítulo 46 al 47 nos habla de José reuniéndose con su padre Jacob. La otra mitad del capítulo 47 nos habla de que José guía a los egipcios a través de la hambruna, y el capítulo 50 nos habla de la profecía y la muerte de José. Y bueno, el siguiente punto que toca la lección es José como el hijo favorecido, el hermano odiado. Está en base de Génesis 37. Y aquí nos encontramos con un problema que ya había surgido anteriormente en esa línea, en esa familia, el favoritismo. Nos cuenta el relato bíblico que Jacob, el padre de José, le dio una túnica de diversos colores a José, y eso provocó celo entre sus hermanos. El texto declara bruscamente que Israel amaba a José más que a todos sus hijos. De ahí viene el título del tema o de esta sección, el hijo favorecido. No hacía él el esfuerzo por esconder el favoritismo que tenía hacia José. Regresando a aquello que dijimos de la túnica, pues le dio a José una túnica ricamente ornamentada. Esa túnica pudo ser del tipo de elaboración que normalmente se reservaba para la realeza, y no era algo común para dársela a un muchacho de 17 años que era pastor. El favoritismo, desde los días cuando Isaac y Rebeca mostraron preferencias hacia Jacob y hacia Esaú, pues ya se veía. Ya era algo que la familia, con lo que la familia venía cargando. Todavía para este tiempo pues seguía siendo un problema frecuente, y pues el celo y la rivalidad entre los hermanos continuaron caracterizando la historia de los patriarcas. Vamos a agregarle algo más aquí a la situación. Ya dijimos que José era el hijo favorito de Jacob. Vamos a agregar algo más al favoritismo, y hay que poner mucha atención a las acciones de José, porque José tuvo algunos sueños increíbles, y en lugar de guardarse los sueños para él mismo
y considerar lo que significaban esos sueños, a él pues tuvo la idea de compartírselos a sus hermanos, compartirlo con su familia. Eso provocó mucho mayor celo entre sus hermanos. Los sueños básicamente pues relataban un escenario en donde la familia le rendía a José homenaje, donde la familia se postraba delante de José. Y sí se vino a cumplir más adelante, y lo vamos a ver aquí en la escritura. Pero los sueños lo único que hicieron es que intensificaron el odio que ya los hermanos sentían por José. La escritura en algunas porciones nos dice que le aborrecían. Y ante ese sentimiento, ante esa situación, nos cuenta la narración que a los hermanos se les ocurrió una idea o una solución al problema. Dice que ellos se les ocurrió la idea, y pongan mucha atención a las acciones de ellos, pero a ellos se les ocurrió matar a José. Pero uno de los hermanos, que era el hermano mayor, Rubén, él los persuadió para que mejor lo arrojaran dentro de una cisterna. Después de un tiempo lo vendieron a una caravana de comerciantes. Hicieron creer al padre de José que José había muerto también. Y eso concluye el punto de José como el hijo favorecido, el hermano odiado. Vamos a hablar ahora del siguiente punto: José como el sirviente de confianza, prisionero e intérprete de sueños. Aquí se toma como base Génesis capítulos 39 hasta el capítulo 41. Esta caravana de comerciantes a la cual se les vendió José, le vendieron a José ahora a Potifar. Potifar, ¿quién era? Pues era un oficial de alto rango bajo Faraón. José, después del tiempo, vino a ser un sirviente en la casa de Potifar. Él realizaba sus deberes de una manera esmerada y muy honorable. Y hasta ahí, pues él hacía su trabajo y se le consideró como una persona de honor y todo iba bien, ¿verdad? Pero resulta que la esposa de Potifar deseaba al joven, así que intentó seducirlo. Él se negó en varias ocasiones, inclusive pues mostró un gran carácter resistiendo a esa tentación. Pero la esposa de Potifar se acercó a José una vez más y esta vez agarró su ropa. José, dándose cuenta que estaba en peligro, lo único que se le vino a la mente pues fue escapar corriendo. Cuando corrió, la ropa quedó en las manos de esta mujer. Ella la utilizó como evidencia para levantar una acusación falsa hacia José de agresión sexual. Potifar, siendo el esposo, pues se enfureció y mandó que se pusiera a José en la cárcel. Y una vez más, pues José se encontraba en una circunstancia sin aliento y a lo mejor una circunstancia injusta, pero se estaba preparando aquí la escena para que la soberanía y el propósito y el plan de Dios fuera revelado. José cayó a la cárcel porque rechazó tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Ahí en la cárcel, él se encontró y conoció al copero del faraón. El copero del faraón tenía conexiones que podían ayudar a José. Y es bien interesante esto, que su fidelidad hacia Dios lo llevó a la cárcel. Y la obediencia a Dios no siempre significa que vamos a ser exitosos como el mundo define el éxito. Pero aunque pensemos que las cosas no están marchando bien, el plan de Dios sigue, el propósito de Dios sigue y la soberanía de Dios está por encima de todo. Porque esa fidelidad de José resultó con otra promoción estando en la cárcel que lo llevó a formar parte de la corte de Faraón. Estando en la cárcel, José pudo interpretar los sueños del copero del faraón y también del panadero del faraón. El panadero fue ejecutado, pero el copero se regresó a su posición después de haber sido liberado de la cárcel. Y ese copero se olvidó de José hasta que pasaron 2 años. El faraón se encontraba atribulado por algunos sueños que había tenido. El copero sugirió que José fuese que fuera traído ante el faraón para interpretar esos sueños que el rey había tenido. El faraón le relata los sueños a José y José explicó que Dios iba a enviar sobre Egipto 7 años de abundancia que venían seguidos por 7 años de hambruna. No solamente dio la interpretación, sino que dio una sugerencia, un plan para que se prepararan para esos eventos que venían. Y el faraón pues reconoció que Dios había dotado a José con sabiduría, así que nombró a José para ser gobernante principal debajo de su supervisión. Y con eso pues cerramos este punto de José como el sirviente de confianza, prisionero e intérprete de sueños. Vamos ahora al siguiente punto, que es rescatador familiar, en base de Génesis 42 al 50. En esta sección de Génesis pues podemos ver cómo la mano de Dios estaba obrando claramente
José se encontraba en la posición de segundo al mando de Faraón y José tuvo la oportunidad de mantener a los israelitas vivos. Él tuvo la oportunidad de salvar a su padre, a sus hermanos y a su familia de los efectos que había traído la hambruna. Los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar grano. De nuevo, acuérdense que estaban pasando toda esa tierra una hambruna. Ellos viajaron a Egipto para comprar grano. José los reconoció, pero ellos no reconocieron a José. Así que José, pues me imagino que se ha de haber acordado de todo lo que ellos habían hecho en el pasado. Y debido a esos eventos, pues él tenía que verificar que ellos ya habían cambiado, que el corazón de ellos había cambiado. Él hizo algo para probarlos. Él decidió engañarlos. Alegó que ellos eran espías y les permitió que regresaran a casa solamente si prometían traer a Benjamín, que era el hermano menor, con ellos la próxima vez. Regresan una segunda vez y esta vez trajeron a Benjamín y una vez más José hace una acusación para probarlos. Acusa en esta vez a Benjamín de haberle robado su copa. Entonces pues habla Judá y él, sin saber de la inocencia de Benjamín, sin saber que era José su hermano, Judá ofreció tomar el lugar de Benjamín en castigo. Y eso conmovió a José. Después de tantos años, los sueños que él había tenido como jovencito se estaban cumpliendo. Ahora sus hermanos estaban inclinándose ante a él, inclusive Judá. Entonces José, impresionado ante la muestra de lealtad y movido a lágrimas, ordenó que se salieran todos sus sirvientes egipcios, y una vez que estaban en privado, José reveló su verdadera identidad a sus hermanos. Y el libro lo comenta y dice: qué ironía, el hombre que los había salvado de la hambruna era el hermano que ellos habían intentado matar. Y así fue la reunión familiar tan emocionante y lacrimosa. Después de eso, José les pide que a sus hermanos que trajeran a su padre, que trasladaran a toda la familia entera a Egipto, y los hermanos de José hicieron exactamente eso, y de esa manera la familia fue rescatada. Y por eso este punto se llama el rescatador familiar. Así que este fue el resumen de la lección 2.4 acerca de José. Estuvimos viendo la introducción de José, estuvimos viendo el punto de el hijo favorecido y que él se convirtió en el hermano odiado. Estuvimos viendo el punto de José, el sirviente de confianza, prisionero e intérprete de sueños. Y estuvimos viendo también el punto del rescatador familiar. Lo último con lo que quiero cerrar, y es algo que nos menciona el libro, es acerca de la persona clave de este relato que comienza desde Génesis 37. A lo mejor nos vamos a pensar al instante que José es la persona clave, pero en realidad no es así. La persona clave en este relato es Dios, la manifestación de la soberanía de Dios, que es mostrado una y otra vez a lo largo de todo el relato. José reafirma esas verdades de que Dios es soberano, de que Dios tiene misericordia, de que Dios es capaz de tomar la situación difícil, la situación mala, y convertirla en algo bueno y sacarle un buen fruto de eso. Dios les bendiga.